Muy buenos días a cada uno de ustedes. Es un gusto y un placer de estar de nuevamente acá. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder estar aquí día a día. Agradecemos antemano, le damos la honra y la gloria para Él. Sabemos que depende de Él lo que nosotros hagamos todos los días. Así que un saludo para todos aquellas audiencias que nos vean siempre y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Sabemos que vivimos en un mundo donde hay distintos tipos de aflicciones, hay dificultades. La única manera de poder mantener la calma, la paz, es que Cristo traiga esa tranquilidad en nuestro corazón. Hay varios tipos de circunstancias, cada quien sabe, cada quien conoce de su vida diaria, su vida personal, problemas internos, problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud. Pues realmente muchas veces nosotros podemos decir, cada uno de ellos, de estos problemas, podemos decir, por falta de entender, y nosotros creemos que las cosas, llegamos a pensar tantas cosas, pero de la manera, la forma es que solo nuestro Señor Jesucristo es que nos trae la tranquilidad, que confiemos en Él, y Él es que nos puede conducir en el camino correcto. Va más allá que no te parece el resultado, va más allá, no es lo que tú quieres, sino que debemos nosotros aprender y a confiar en Él, su plan perfecto para cada uno de nosotros. Lo primero es que hay que velar es que la paz esté en nuestros corazones. Eso es lo que nos va a mantener en un estado de calamidad, calmados, tranquilidad, para poder nosotros enfrentar circunstancias difíciles. Jesús dijo que en mí tenga paz, dice. Jesús dice, en mí tenga paz. En el mundo, dice, tiene tribulaciones, pero confíen, dice, confíen. Yo he vencido al mundo. Entonces lo que nos pide acá Jesús es que nosotros tengamos paz en Él, confiamos en Él. Muchas veces cuando nosotros perdemos la tranquilidad y buscamos alternativas, decisiones incorrectas, dejemos que Dios haga su obra en medio de cada circunstancia. Ser prudente, estar atenta a la voz del Señor y cuál sea el resultado. Entonces, con eso comenzamos nuestro mensaje el día de hoy. Sabemos que aquí en este mundo abunda
las tribulaciones. Con esas pocas palabras, antes que comencemos nuestro tema el día de hoy. Así que la paz del Señor de nuevamente a cada uno de los que ya entraron en esta mañana. Y esperemos que este mensaje edifica nuestras vidas. Vamos a comenzar el día de hoy. Nuestro tema de hoy es prueben los espíritus para ver si son de Dios o no. El apóstol Juan, una de sus primeras cartas, nos llama en una reflexión, nos llama a una advertencia. Dice de esa manera, primera de Juan 4:1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. El apóstol Juan dice lo siguiente: amados, yo diré hermanos, amigos. ¿Por qué aquí nos dan una advertencia? Dice, porque han salido muchos falsos profetas en el mundo. En nuestro tiempo, el día de hoy, están filtrados dentro de las iglesias. Allí es donde más están. Muchos creen, porque hay una congregación donde se adora al Señor, donde se glorifica al Señor, porque nos hablan de Jesús, nos hablan de la sangre del Señor, nos hablan de la muerte, de la resurrección. Hacemos una oración, una adoración al Señor. Creemos que estamos en la iglesia correcta. Creemos que estamos en una congregación que se está dedicando a glorificar al Señor. En muchas de las iglesias se ve tan bonito una adoración, una alabanza al Señor, que a su vez algunas se enquebrantan y da por un instante su vida al Señor. Reconoce al Señor por un instante. Emocionalmente, por ejemplo, así como los que están necesitados, los que están pasando dificultades, se rinde al Señor, pero con un corazón emocionado o con unas características hipocresía, de diferentes formas, diferentes maneras. Y ese nos hace pensar que estamos nosotros en la iglesia correcta. Pero después de la adoración, después de la invocación de Cristo, nos trae una palabra, nos citan la Biblia fuera de contexto, una mala interpretación. Se ha estudiado el texto al conveniencia. ¿Qué tema va a querer vender al público? Por esa razón, el apóstol Juan dice: amados, no crean a todo espíritu. Hay asamblea, hay lugares donde yo he tenido la oportunidad de asistir
en un año pasen muchos líderes, muchos predicadores, muchos pastores en un púlpito. La pregunta es, eso es lo que nos está diciendo aquí Juan: amados, no crean, no creáis, dicen otros, en otras versiones, a todo espíritu. Cada líder, cada predicador predica por un espíritu. Pero la pregunta es, ¿está hablando por el Espíritu Santo o está hablando por el otro espíritu, diabólica, satánica? Porque hay un espíritu del demonio. También el diablo, también personas, habla también de parte de un espíritu que no proviene de Dios. Y también hay otra personalidad de otra persona, habla por su propia conveniencia. Un espíritu de interés, un espíritu de su propia conveniencia. Pues ¿de dónde viene ese espíritu? Por eso es importante, nosotros debemos tener bien en cuenta este pasaje y, si es posible, memorizar en nuestra mente: no crean todos espíritus, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Si Juan dice si son de Dios, es porque hay otro espíritu que no es de Dios. Y luego pone: porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Por qué habla falsos profetas? Se hacen pasar por profetas, se hacen pasar ministro del Señor, se hacen pasar el Señor me dijo. Pero hay que comprobar. Por esa razón nosotros hemos sido llamados a tener mucho cuidado. Este pasaje debemos nosotros memorizar o tener ahí algo cerca que todos los días debemos leer hasta que nos queda, para que de esa manera, cuando recibimos un mensaje, ¿qué tenemos que hacer? Probar. Hechos 17:11 dice, mire lo que dice en Hechos 17:11, dice: los de Berea eran más receptivos. En otras versiones dice: los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Usted no tiene que rechazar a nadie. Hay que ser receptivos, como dice acá el autor de los Hechos. Para los que no saben, es Lucas. Entonces, por esa razón, dice acá, los de Berea eran más receptivos que los Tesalónica. ¿Y qué? Estuvieron más dispuestos a escuchar el mensaje que venía, les pusieron atención, lo escucharon y pusieron toda la importancia lo que se estaba anunciando, lo que se estaba predicando, lo que le estaban transmitiendo en ese momento. Pusieron toda su atención. Eso es lo que dice ahí. Y con todo corazón y con todo el alma. Y luego,
a quiénes estaban predicando en ese momento? Pablo y Silas. Y luego dice, estudiaban las escrituras todos los días porque querían saber si eran verdad lo que Pablo y Silas decían. Escuchan, oyan y luego se van a leer, a estudiar, a escudriñar para ver lo que se le estaban dando, para ver si lo que estaban recibiendo era de Dios, era correcto, es así o no. Y ese es el deber, esa es la tarea. Todo creyente debe aprender estas dos citas, recibir el mensaje con toda confianza, con todo el deseo, con toda la atención, y luego iré a estudiar los versos, los capítulos, los libros y la manera como me explicaron si realmente proviene de Dios o ya está mal interpretado. No se le olvida que el mismo diablo también utilizó la Biblia para confrontar a Jesús mismo. Tú y yo, ¿qué somos nosotros? No seremos tentados de la misma manera. Debemos escuchar a la persona, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que someter esta enseñanza si realmente proviene de Dios. Muchos piensan porque lo sacan la escritura, porque leen la Biblia, es de Dios. Sí, no todo lo que está en la Biblia también es voluntad de Dios. Ahí se habla de afán, se habla del pecado, se habla de malos deseos. Entonces, por esa razón, tenemos que nosotros someternos a un estudio para poder saber si se está hablando de nosotros de la manera correcta o no. Recuerde que el diablo citó la Biblia, pero la mitad mentira y la mitad verdad. Y eso es lo que están haciendo hoy, que se hacen pasar profetas, pero son falsos. Tú y yo tenemos la tarea, la obligación de estudiar, probar. ¿Proviene de Dios o no? Por esa razón, cuando dice acá receptivos, los deberes eran más receptivos, nos da a entender es la capacidad, la disposición para recibir. Hay otros ni siquiera, lo que pasa con muchos, cuando se le está dando un mensaje de verdad, no le escuchan, la ignoran, y puede ser lo que se nos están enseñando ahí, sí era verdad, era correcto. Pero lo que es mentira, eso sí lo pone atención, eso sí lo creen y eso sí lo practican, pero está mal interpretado. ¿Quién tendrá la culpa? ¿El que te está predicando o porque tú no verifica todo lo que recibe y lo que asume? Entonces, vamos a comenzar con estas dos advertencias y les pido, mis queridos hermanos, amigos, todos aquellos que estas dos citan, deben grabar, deben aprender que estas son el filtro, una advertencia que nos da que tenemos que utilizar cada vez cuando recibimos un mensaje, cada vez cuando escuchamos un predicador, cada vez que tenemos que hacer, probar, escuchar, analizar si es de Dios o no. Todos los días someter en un estudio y luego va a impactar mi corazón y luego a la práctica. Entonces sí proviene del Señor. Una vez que hemos ya
explicado estas dos advertencias, el día de hoy muchos supuestamente profetas profetizan. Por ejemplo, hoy estamos en el tiempo moderno. Se hace pasar profetas buenos, se vistan, se ve, profetizan. ¿Qué profetizan? ¿Saben qué dicen en los tiempos de hoy? Que la enfermedad es ilegal en nuestro cuerpo. Que la enfermedad es una mentira del diablo. Que no tiene permiso estar con nosotros. Que se nos han vendido una idea que el diablo, o es decir, que la enfermedad es un proceso para aflojar el carácter cualquier creyente. Según algunos, aunque sí hay algunos lo dicen de esa manera, pero no todos. Por esa razón, nosotros tenemos que estar conscientemente, constantemente, que nosotros, ¿qué es lo que escuchamos? Por ejemplo, este profeta, supuestamente profeta, dice que es ilegal tener enfermedad en el cuerpo. Lo que nos está tratando de decir es que una vez nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, recibimos a Cristo, cero enfermedad. Según él, según ellos, que el cristiano ya no se enferma. ¿Será verdad eso? Porque ellos exhortan, enseñan, impulsan la congregación, que es una mentira del diablo, sino que tú, como dicen otros, si yo digo soy pecador, soy pecador. Si yo digo estoy enferma, porque estoy enfermo. O si no, dicen, pero si tú dices no soy enfermo, no vas a ser enfermo. Así de fácil. Otro dice, lo que tu boca dice, eso será. Ahora la pregunta, ¿también es una verdad? Han agarrado un texto fuera de contexto para dar ese consejo. Mi pregunta mío es, ¿por qué no le hagamos la prueba? Cuando usted tenga una enfermedad terminal o una enfermedad fuerte, si vamos a creer, como dicen esos falsos maestros, bueno, yo los llamo así, falsos, ¿qué tiene que hacer? Nada, solo diga, no estoy enfermo y estoy sano. Y vamos a ver si usted se sana. Así nada más. De verdad que es así, funciona automáticamente. Pero la Biblia nos enseña de otra manera. La Biblia no enseña, si usted dice, está enferma, solo diga que está sano y será sano. No dice así. La Biblia enseña, si tenemos necesidad, debemos invocar al Señor. Y luego Él verá, hará su voluntad, si lo hace o no lo hace. Por esa razón nosotros, y hay otros dicen, bueno, y hay otros dicen, si te estás pasando cualquier tipo de circunstancia, en este caso la enfermedad, escasez económica, y te dicen, estás en pecado. Unos años atrás hice una pregunta de alguien
que nosotros estamos atravesando un problema, solo para comprobar le hice una pregunta. ¿Por qué será, cree usted, que yo, o por qué nosotros estamos pasando de esa pena? ¿Cuál cree usted que la pregunta me dijo? Dios quiere tratar conmigo. En pocas palabras, estás en pecado. No directamente, pero sí dice, hay algo que estás haciendo mal. Y ese algo, pues obviamente, debe ser pecado. No sé si son conscientes, pero por lo menos era una pregunta personal, pero tal vez no es profeta. Pero ¿por qué también el creyente ya lo metieron esa, o las personas ya lo metieron, ya le vendieron esa idea de que si algo está mal es porque está en pecado? Obviamente también la Biblia nos enseña hay un precio que pagar. Claro, hay una consecuencia, pero hay que entender correctamente o hay que saber cuándo realmente está una persona en esa área. Pero estos falsos te lo dicen de que Cristo murió, tú ya no te debes enfermar, tú ya no puedes tener problemas, tú ya no puedes tener cualquier tipo de crisis. En Cristo eres libre, eres cabeza, eres rico. O sea, no hay nada ya en la vida de un creyente, pero eso es una mentira. No es lo que la Biblia enseña. Por esa razón, dimos estas dos advertencias que debemos nosotros probar. ¿Qué espíritu lo que nos está hablando? ¿Qué espíritu lo que se nos está anunciando? ¿La de Dios o la del diablo? Nada más existan dos espíritus, del bien y del mal. Nada más. El espíritu de confusión, ¿de dónde viene? Del diablo. El espíritu de mentira, ¿de dónde viene? Del diablo. Mentira porque te promete algo que no suceda. ¿De dónde viene? Del diablo. Muchos no lo vean así, muchos no lo entienden así. Y esos tipos de mensajes es poco que se predican, cuesta conseguir alguien que te predican de esa manera. La mayoría prometa prosperidad, prometa sanidad, prometa solución instantánea. La mayoría han caído en eso. Estos mensajes no les gustan. Por eso da pena a muchas iglesias preferible traer profetas y profetas que vengan a cualquier parte del mundo para que nos vienen a saquear, porque estos no vienen gratis. Se les da buenas ofrendas. Si el más pobre en nuestra provincia, los que se han hecho pasar por falsos profetas, el más barato se lleva 500 quetzales, 400 quetzales, el más barato. ¿Se imagina usted cuánto puede llevar uno que viene lejos? Ya los que están más o menos en nuestro país están pidiendo con más o menos entre 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 quetzales. Ahora los que vienen extranjeros, ya no estamos hablando de esa cantidad. Y solo para que te vinieran a vender una mentira, una falsedad. Todo por la ignorancia, por pereza de no leer la Biblia, por no estudiar la Biblia, para no tomar un tiempo que tengas o que busca un maestro, un líder que te enseñe. Todas las iglesias deben tener la obligación de dar clases, enseñanza, instruir a sus congregaciones a través de la palabra de Dios.
¿Pero qué enseñan? Prosperidad. Vamos a comenzar como nuestra primera argumento. Si estos falsos dicen que no hay permiso, es ilegal estar enfermo en nosotros, y para aquellos que dicen que es pecado, está en pecado el que está enfermo, vamos a ver. Vamos a ir con un ejemplo, uno de los grandes apóstoles, que es el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12:7 dice, vamos a leer, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás me abofeté para que no enaltezca. Aquí lo que Pablo está diciendo, una extraordinaria y grandeza las revelaciones, la razón era para que él no se engrandeciera, como hacen mucho el día de hoy. Se les da, como él dice, me fue dada una espina de la carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. El 8 dice acerca de esto: 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara de mí. Vamos a ver cuál es la respuesta de Dios. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo mora en mí. ¿Cuántas veces pidió Pablo a Dios? ¿Y qué fue lo que se le impuso a él en su cuerpo? En otra versión dice una aguijón. Aquí en esta versión me dice una espina. A que se les dé a usted una enfermedad en tu cuerpo, usted va a agarrar camino para allá, para acá, consultar quién te ha hecho. Vas a ir para allá, para acá, para saber cómo eliminar esa enfermedad. Está dispuesto de gastar, y si no tienes, prestas. Pero Pablo dice, ¿qué hizo Pablo? Invocó al Señor. Creo que cada vez cuando él invocaba, ¿qué dice? Señor, quítame ese dolor. Otra vez, Señor, sáname, porque duelo mucho, molesta. Y luego la tercera es, Señor, te ruego. Y aquí dice, no solo invocó, no expuso delante de Dios, no dice, sino que dice aquí 3 veces he rogado a Dios. ¿Sabe usted cómo se hace el ruego en aquellos tiempos? No compara con el ruego tuyo o la mía. 3 veces rogó al Señor que le quitara de él. ¿Pero qué le respondió el Señor? Te basta mi gracia. ¿Qué es lo que quiso decir ahí? No. Eres salvo. Te he dado mi misericordia.
Y en medio de esa circunstancia, yo te mantendré firme, en pie, y no vas a morir, vas a estar bien. En medio de ese dolor, yo te fortalezco. En medio de esa circunstancia, yo te haré fuerte. Por eso Pablo dice, pues en mi poder te perfeccionas en tu debilidad. Eso es lo que dice el Señor. Por tanto, con muchísimo gusto, ahí viene allá Pablo, dice, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades. Pregunto, ¿tú dices lo mismo? ¿Qué situación estás tú el día de hoy? Tú le dices, Señor, estoy gozoso, muchísimo gusto con lo que me está pasando. No quiero gloriarme a mí mismo, sino que hoy estoy en mi debilidad, pero hoy en ti me siento fortalecido. Esa es la actitud tuya y eso es lo que tú tienes que hacer, porque eso es lo que Pablo dice. Ahora la pregunta, estos falsos maestros, Pablo acá, ¿es un pecador? Él porque no cree en Jesús, porque se llevó sus pecados en la cruz. Pablo no dice acá, ya, tengo que sufrir porque Cristo ya pagó en mí, Cristo ya puso todo en la cruz, así que hoy que me queda, soy un simple siervo, no merezco, soy sufriente, pobrecito de mí, y empieza a llorar en una esquina de su casa. Pablo dice, él sabía que hay un Señor, hay un Dios quien lo cura. Señor invocó, le rogó. Pero la respuesta de Dios dice, no, basta con mi gracia. En esa debilidad te mantendré firme. Pero en este caso aquí Dios se dice, pues en mi poder se perfecciona. ¿Y por qué este falso dice que el diablo nos ha vendido una idea? Por eso digo yo, hay que entender el contexto de cada pasaje y también en nuestra circunstancia. ¿En qué circunstancia nosotros nos encontramos? Debemos entender nuestra condición, nuestra situación, y también debemos tener bien claro cuál ha sido nuestra conducta para que nosotros estamos pasando esa circunstancia. No solo de quejar, no solo de recibir o no recibir, sino que debemos estar nosotros conscientes delante de Dios en qué circunstancia nosotros estamos pasando o viviendo para poder ir delante de Dios correctamente. Si aquí Pablo entendió el mensaje, le dijo que basta su gracia, porque el Señor le dijo, en su debilidad le va a ir perfeccionando. Entonces, eso será, eso sería, así será. ¿Qué más usted va a cuestionar? Por esa razón, tenemos que entender. La pregunta es, ¿así accionan o reaccionan la iglesia de hoy? No, nadie predica eso. Siempre ahí si te venden una mentira, tranquilo, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, así que ya todo está solucionado en la cruz. Amén, dice usted, y nunca fue sanado. ¿Qué te vendieron? Mentira. ¿Por qué espíritu te hablaron? ¿Espíritu de Dios? No, un espíritu mentiroso. Aunque el Espíritu de Dios le dijo a Pablo, no, basta con mi gracia. Vamos a la siguiente ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo.
Una vez Jesús estaba, Juan 9:1, una vez Jesús estaba caminando y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron: Maestro, este hombre nació ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Aquí los fariseos y todos ellos pensaban, porque era ciego, ¿de qué dice? De nacimiento. No se cegó en el camino, en el transcurso, sino que era un ciego de nacimiento. Recuerden, en el tiempo antiguo, en el tiempo de antes, si una mujer no puede dar a luz, es una maldición. Es maldita. Por esa razón, en aquellos tiempos, las mujeres que no podían tener hijos eran considerados de esa forma. Está en pecado, estuvo en pecado. Uno es la persona que pecó o sus padres. Entonces acá dice: Maestro, este hombre nació ciego, ¿quién pecó? Pero están preguntando a Jesús: ¿quién pecó? Él, en este caso el ciego, o sus padres. Jesús le respondió: no es que haya pecado ni él ni su padre. Es hombre, nació ciego para que en él se muestre la grandeza, cosas que Dios puede hacer. Amén. Amén, le digo esa palabra. Y yo siempre he creído así. Por eso la gente hoy confundan, porque en la Biblia mira un montón de milagros de Jesús, pero no entiende cuál es el propósito de cada milagro, sino que solo quieren repetir, quieren hacer igual. Tenga fe, pide al Señor, te vas a sanar. Pero ¿por qué no entendemos el concepto? Jesús hacía, pasaba, ¿para qué? Lo que está diciendo acá: para que se muestre las grandezas, cosas que Dios puede hacer. Gloria a Dios por esta palabra. ¿Pero qué pensaban los judíos, los que estaban ahí con Jesús? Los seguidores. ¿Quién pecó? Según ellos, por haber nacido ciego, tenía que ser sus padres, porque si nació ciego, tenía que ser los pecadores, tenían que ser sus padres. Porque ¿cómo va a pecar él si todavía no ha nacido? Y ya nació ciego, no va a pecar en el vientre aún, no, o sea, no tiene sentido tampoco. Entonces acá, pero estos todavía lo acreditan, como que ya venía el fruto del maligno. Nació ciego y pecó en el camino y siguió siendo ciego. Tampoco tiene. Sería la pregunta, tenía que ser bien formulada, debería ser: ¿sus padres pecó? ¿Por eso está así? Sería así, lo correcto, como que nada, porque de su nacimiento es ciego. Y Jesús le dio esa respuesta. Igual nos pasó a nosotros, ya les he contado muchas veces. ¿Será que mi hijo pequeño, tan pequeñito, qué pecado tan grande ha cometido para que su corazón se encontrara un problema? Y el corazón que tuvo problema, nos dieron poca opción, no hay nada que hacer. La solución era un trasplante de un corazón. Y tampoco nos aseguraron que esa debe ser la solución, sino que era una alternativa que igual manera en medio de la operación iba a perder la vida. El diagnóstico médico. Y la tercera, necesitamos mucho dinero
mucho dinero para adquirir otro corazón. ¿Se imagina ustedes el gran noticia que te dan? ¿Qué viene a la mente de uno? No hay salida. Solo como en ese momento, solo la pregunta que yo hice es: ¿cuántos días tendrá ya mi hijo? ¿Cuánto tiempo le quedará? Esa es la primera pregunta que yo hice. Y la segunda: ¿cómo se va a morir? ¿En qué momento? Ojalá que yo estuviera ahí. Porque en cualquier momento no reacciona el corazón y ahí se acabó. Nosotros hemos pecado, claro. Ahí sí nosotros hemos pecado. Pero Dios no es injusto, porque nosotros somos gentiles, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, que cada quien será juzgado por su pecado. Entonces, por lo tanto, mi hijo era pequeño, no había pecado tampoco. Y mi hijo no puede ser condenado por nuestro pecado, porque mi hijo no tiene por qué, sino que seremos juzgados según. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Es para que Dios tenía un propósito, tenía un objetivo para nosotros. Porque nosotros no entendimos, yo ni siquiera soñé, ni siquiera yo planeé que iba a tener un ministerio, iba a ser un predicador, jamás. Yo no quería. Muchos piensan que tal vez yo quería. No, yo no quería predicar. Yo no quería congregar. Yo me opuse muchas veces. Pero Dios permitió ese momento, enfermedad de mi hijo. ¿Para qué? Para mostrarnos su poder, para mostrarnos su grandeza, lo que es Él. Y por eso estoy aquí sentado predicando, porque no es porque me lavaron, como dicen algunos, me lavaron el coco. Estoy en una secta. No, señores, no, amigos. Estás mal informado. Dios nos mostró a través de nuestra familia el poder de Dios, y por eso yo creo en Dios. Su milagro se hizo visible, y por esa razón a mí nadie, ninguna religión, ningún catrocha a mí me puede decir: esta es la iglesia verdadera. No, Dios ya me mostró a mí el poder de Dios, lo que Él es capaz, lo que Él es. Por esa razón debemos estudiar la palabra, para que nosotros podemos juzgar nuestra condición a través de lo que Dios piensa, lo que Dios quiera para cada uno de nosotros. Cuidado con los falsos maestros, falsos profetas. Son los que más abundan en estos tiempos ahora. Vamos en una tercera, un poco más rápida, para ver si no nos agarra un poco más el tiempo. Vamos, la tercera. 1 Timoteo 5:23. Mire Pablo cómo le dice a Timoteo. 1 Timoteo 5:23 dice: ya no bebes agua sola, porque en aquellos tiempos Timoteo tomaba solo agua. Yo creo que
estoy en su misma condición. Puede ser que el Señor me está hablando el día de hoy. No la creas. Ya no bebas agua sola. Y dice, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí el punto, nuestro mensaje es que Pablo dice, de tus frecuentes enfermedades. Constantemente se enfermaba Timoteo, constantemente tenía problema estomacal. La pregunta es, ¿qué es lo que estaban diciendo los falsos maestros? Que es ilegal. O como dicen los fariseos, ¿quién pecó? ¿Su papá o su mamá? En este caso Timoteo, yo creo que más probabilidad que él pecó. Claro, él ha pecado. ¿Será que Timoteo no cree en Jesús? ¿No cree porque la sangre fue llevada en la cruz? No creo. Timoteo tenía bien claro, él es un pastor, era un líder. Tiene mucho conocimiento de la palabra, instruido por Pablo. Le recomendaba que haga un cambio de bebida por el frecuente enfermedad. ¿De qué se utilizaba? Como un medicamento. Porque se estudiaba, se miraba que podría apoyar o aportar, alivianar de esa enfermedad. ¿Será que Dios no lo quiere sanar? ¿Será que Dios por qué no quiere? Y estos líderes, tanto como Pablo como Timoteo, con todas sus enfermedades, sus dolores, ellos nunca dejaron evangelizar el evangelio. Ese es el punto. No están firmes, no hacían porque tienen buena salud, no, porque el poder de Dios perfecciona y mantiene firme a cada uno de ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender en cada uno de ellos. Cuando tú tienes enferma, cuando tú tienes debilidad, allí donde tú debes estar firme, no tiene que afectar tu caminar con Dios, porque es Dios que te va a permanecer firme. ¿Cuántas veces yo he dicho, antes de cada mensaje, antes de cada prédica, a veces me siento mal, a veces me siento que no puedo, pero cuando ya estoy aquí delante de ustedes, siento que Dios me ha dado la fuerza, la energía y el deseo de querer anunciar este evangelio para ustedes. Pero no es por mi propia voluntad, no es porque yo tenga de qué gloriarme, jactarme, que soy fuerte. No, porque la grandeza de Dios es que manifiesta en cada uno, porque yo amo, quiero servir a un Dios que realmente, que sí conozco el poder que Él está en Él. Ese es el propósito de Dios que nosotros tenemos que entender. Por esa razón nosotros, creo que hoy no me va a dar tiempo a terminar el mensaje porque es grande, tal vez quedará una parte, pero voy a hacer lo posible, darle un retoque. Entonces, ¿cuál es el pasaje que ellos usan? Es el Isaías 53:4. Eso es lo que usan ellos. ¿Se está contradiciendo a Jesús? No. Es una profecía que se estaba anunciando Isaías, donde dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros tuvimos por azotado, por herido Dios y afligido. Este es el famoso mensaje
versos que usan los falsos maestros. Ya ve, aquí dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Ahí está, ya llevó. Tú ya no tienes por qué enfermarse. ¿Será que eso es lo que está diciendo la profecía? ¿Es lo que está diciendo acá? No, eso no es. Eso tiene un contexto, tiene un contenido. ¿Dónde lo podemos encontrar? Mateo 18, 17. Cuando llegó Jesús a visitar la suegra de Pedro y lo sanó y todo, y después de esa sanación, sigue el verso donde dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, Él quitó toda nuestra dolencia y llevó nuestras enfermedades. La misma cita. Pero antes de este verso, si quiere vamos a ir un rato por allá, Mateo 18, 17. Rápidamente, Mateo 18, 17. O 8, 17, perdón. Unos versos antes dice, vamos a ir rápidamente a leer. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano de la fiebre y la fiebre y la dejó, y ella se levantó y le servía. Y al atardecer, después de ese evento, al atardecer, le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó con todos los que estaban enfermos. Después del evento con la suegra de Pedro, vinieron muchos endemoniados, fueron expulsados por Jesús, espíritus que las tenían atados de mucho tiempo, y los sanó. Entonces, eso es lo que estaba hablando el Isaías. ¿Aquí ya está muerto Jesús en la cruz? Todavía no. Aquí Jesús, Él es que hizo ese milagro. Ahora la pregunta, ¿qué es lo que Jesús está enseñando acá? Está poniendo estos endemoniados o estos enfermos que nosotros podemos ver en el libro como figura de una esclavitud, el ser humano en el pecado. Yo estoy inventando, poniendo filosofía acá, no. Ahorita lo voy a demostrar. Por él le digo, por el tiempo. Esto sucedió, que ese ya lo leímos. Entonces, después Juan le contestó a él. Perdón. Aquí estoy mezclando el pasaje, que hay un pasaje que no lo complementé. Aquí estamos hablando de la profecía cumplido en Mateo 8, 17. Pero hoy aquí el apóstol Pedro nos va a aclarar esas dos citas. Isaías 53, el cumplimiento Mateo 8, 17, y nos va a ampliar Primera de Pedro 2, 24. Dice así. Escucha bien, las mismas palabras que dice. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Qué dice? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y luego dice, y a fin de que muramos al pecado y vivamos en justicia. Porque por sus heridos fueron ustedes sanados. Mire cómo se ha malinterpretado aquí claramente que el apóstol Pedro en 1 Pedro 24 dice, él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre la cruz.
a fin que a que nos murimos a nuestros pecados y vivamos en la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Entonces, todos estos milagros que Jesús hizo en Mateo 8, 17, la profecía que había dicho que Él llevó nuestras dolencias, Él quitó nuestra dolencia y Él llevó todas nuestras enfermedades. Entonces, lo que está diciendo acá es una persona, como dijo Jesús en muchas veces a los fariseos, son esclavos. No, nosotros no somos hijos de perdición. Nuestro padre es Abraham, porque no entendía lo que Jesús les estaba dando. No, son esclavos. Ustedes son esclavos. ¿De qué? De sus pecados. Entonces, cuando una persona está enfermo, está esclavizada de su enfermedad. No es que está en pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no está hablando de eso? Por esa razón les leí anteriormente. ¿Quién pecó? ¿Su papá o su mamá? Si fuera eso lo que está diciendo acá Jesús en Mateo, la profecía 53:4, entonces ¿para qué le está contestando? No, es para que se vea la gloria de Dios. ¿Y cuál fue el cumplimiento del Isaías 53? Sanó, expulsó los que estaban endemoniados. Y los que estaban endemoniados, ¿qué? Estaban esclavizados. Porque ellos no podían hacer nada porque están dominados bajo un espíritu. Y eso lo tienen enfermo. Están atados del espíritu de inmundos. Y una vez cuando fueron sanados, ¿qué pasó? Recobraron la libertad. Son libres. Y una vez que son libres, son sanos. Eso es lo que está. Esa es la profecía que estaba dando en el 53. Pero hoy, ¿cómo se dicen? Automáticamente Jesús murió en la cruz y llevó toda su enfermedad. Hoy ya no me enfermo. Ya no podemos enfermar porque Cristo llevó. ¿Por qué no está hablando de eso? Porque ya vimos a Pablo se ha enfermado. Ya vimos a Timoteo frecuentemente tenía enfermedad. Y podemos ver nosotros en otros versos, como ya dije, que Jesús les dijo a los fariseos, son esclavos del pecado. Entonces podemos entender una tipología cuando hizo milagros, cuando liberaron los que estaban esclavizados del pecado. Esa es que realmente así están todo el mundo entero en su delito, en su pecado. Todo es esclavo de su pecado. Pero Cristo murió en la cruz, todo aquel, por eso aquí Pedro nos da la definición clara y correcta, y no hay nada de que ella, porque él dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos del pecado y vivamos en la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Ahí está. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que someternos, probar los espíritus falsos, mensajes falsos, no meter todo en la boca, en el pensamiento, en el corazón. Tenemos que probar, recibir con toda atención y luego someter a un estudio para que así nosotros estemos correcto, claro, que si es de Dios o no. Así que con eso terminamos el día de hoy. Le agradecemos antemano
Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y nos miramos para una próxima. El domingo les esperamos. Y nuevamente también tendremos un mensaje que realmente nos va a seguir edificando. Así que el Señor esté en cada uno de ustedes, en sus trabajos, en sus hogares.